Seguimos mirando la pantalla, chicos. ¿Qué dudas tienen? ¿No? Bueno, retomamos. Nosotros habitualmente cuando llegamos a hacer una corrida de hemoglobina es porque hay una sospecha de que hay alguna hemoglobinopatía, alguna talasemia, ¿no es cierto? Entonces, siempre llegamos a hacer la corrida cuando el paciente tiene un hemograma que tiene determinadas características que hay que interpretarlas y buscar una causa en algún parámetro. Lo más frecuente que nosotros encontramos son pacientes por cómo es nuestra, digamos, por cuál es nuestro origen, pacientes originarios de España y de Italia, que seamos portadores de beta-talasemia. Entonces, habitualmente esos pacientes tienen hemogramas con glóbulos rojos pequeños, con una cantidad de glóbulos rojos que es alto y que nosotros necesitamos hacer la corrida de hemoglobina para tener como parámetro la cuantificación de la hemoglobina A2, ver que está con valores superiores al rango normal y después confirmar todos los parámetros que vamos identificando y hacer la identificación molecular. Porque hoy la electroforesis de hemoglobina es un paso intermedio en poder cuantificar hemoglobinas anómalas o normales que están en un rango superior al normal y poder darle un nombre y apellido a lo que tenemos, a la alteración de la hemoglobina. Este es un caso típico de una beta-talasemia. Observen, hemoglobina 2 y también lo que está identificando es un 7,7 de una hemoglobina fetal, que está aumentada. Siempre va a decir, el SOF dice hemoglobina F o hemoglobina variante. ¿Por qué? Porque por el lugar que ocupa en el histograma, asume que esa hemoglobina puede ser fetal, pero si no fuese fetal, yo tengo que hacer una secuenciación y ver si no tiene, no es una hemoglobina con alguna alteración molecular. Eso lo voy a hacer en DNA de ese paciente. Porque yo acá estoy trabajando con un lisado de glóbulos rojos, pero yo para ver si hay alguna alteración molecular, la voy a tener que hacer en DNA del paciente. O sea que voy a necesitar sangre periférica con ERTA, extraer el DNA y buscar, o por secuenciación, o en el caso de otras hemoglobinas que ahora vamos a ver, buscar la alteración molecular específica por una PCR que me indique si está o no está esa variante molecular. Entonces, sí. Ahí recién confirmás el diagnóstico. Exacto. Con el PCR. Digamos, en los casos que, digamos, vos lo que vas haciendo es buscando la secuencia lógica de laboratorio. Fíjate, Tania, a ver si nos están llamando. Una consulta. Ahí alguien habla. Sí, habla que te escuchamos. ¿Podrías repetir cómo es la forma de cuantificación por este método? Bueno, la forma de... Lo que hace el aparato es tener una forma de cuantificar el área bajo la curva. Entonces, en cada pico, lo que vos vas haciendo es diciendo, este pico comienza acá y termina acá. Siempre en los nadir. Este pico termina acá, en el nadir. Y lo que hace es, todas las áreas son el 100%. Y en cada histograma, lo que hace es darle cuán representado está el 100%. Fíjate, la hemoglobina A le da un 82,2%, la F un 7,7% y la A2 4,1%. Aunque te parezca mentira, esta forma de cuantificación es mucho más exacta que cuando nosotros hacíamos cuando se hacía la forma anterior, correr en acetato y hacer para cuantificar la hemoglobina 2 una
cromatografía, donde se unía únicamente la A2, vos después la eluías y la cuantificabas por colorimetría. Porque en ese trabajo de eluir y primero obviamente pegar y después eluir, realmente tenés variables técnicas que, por ejemplo, siendo que este parámetro es tan fuerte para que vos puedas decir, a este paciente lo tengo que estudiar como una beta-talasemia o no, porque si me da normal la hemoglobina A2, tengo que sospechar en una alfa-talasemia, o sea que vas por una vía molecular o vas por otra. Si vos no podés cuantificar bien la hemoglobina A2, podés tomar un camino equivocado. ¿Se entiende? Sí, sí, entiendo, ahora sí. Gracias. Bueno, vamos a mirar otro caso. Acá tenemos otro paciente. Fíjense, este paciente tiene 5,3 de F y 5 de A2. Este tiene 5,6 de A2, no tiene hemoglobina fetal. Esto es, digamos, es una corrida electroforética típica de un descendiente de italiano, un siciliano, que quizá viene al laboratorio y comenta que él siempre tuvo anemia, pero que siempre le llamó la atención que tenía muchos glóbulos rojos, pero que eran chiquitos, y que bueno, es muy importante que el médico clínico interprete bien los parámetros del hemograma, porque el tener realmente una anemia que no tiene características de ferropénica, ha hecho que muchas veces los pacientes talasémicos sean erróneamente considerados como deficitarios en hierro y haber recibido hierro, mucho hierro, casi tanto hierro que podrían ser un hemocromatóxico. ¿Se entiende? Bueno, este es digamos, la aplicación para hemoglobina de la electroforesis capilar. Les diría que menos hace que nosotros interaccionemos con el software de análisis. Vamos a mirar otros casos. A ver. Acá tengo, por ejemplo, hemoglobinas S. Bueno. Bueno, fíjense. Este paciente tiene, este es un paciente, fíjense que es derivado, no es un paciente que estuvimos nosotros acá. Fíjense, lo que más me llama la atención y me interesa que vean cómo el fabricante se ocupó de que nosotros podamos ver lo que veníamos acostumbrados a ver. Pero fíjense, este es mi 100% y lo que hace es cuantificarme una escasa hemoglobina A, solamente un 21% de la hemoglobina A normal nuestra, una hemoglobina F de 9% y una S mayoritaria de casi un 65%, que me dice que es S o variante, como les dijimos. Y la hemoglobina 2, que también sabe cuantificar, sabe ubicar específicamente con el control normal, de 4,6. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo una corrida de hemoglobina con estas características, seguramente tiene un test de falsiformación positivo este paciente. Probablemente este paciente tenga una conformación molecular. Se hace un estudio molecular, que es una PCR alelo específica, donde si es hemoglobina S, nosotros tenemos la posibilidad de encontrarla con gran exactitud, porque si está la alteración, se amplifica y se identifica es la alteración. Bueno, pero bueno, yo tengo como método de screening y realmente con muy buena sensibilidad el estudio proteico. Vamos a ver otro paciente.
Esta es una paciente que, fíjense, escasa hemoglobina A2, 3,1, para un normal hasta 3,5, una hemoglobina A de 68,7 y una S de 28,2. Estas hemoglobinas S, ustedes saben que eran típicas de la raza negra, eran los que más frecuencia tenían de hemoglobina S. Pero nosotros sabemos que no es absoluto, y hoy, por ejemplo, en determinados países desarrollados, se hacen los estudios moleculares en vellosidades coriales, o hoy los hacen de células de sangre periférica de la mamá, para buscar si el bebé va a ser portador de una hemoglobina anómala. Y se descubren de esa forma, previo al parto, si el bebé va a tener alguna alteración, como en este caso una hemoglobina S. Nosotros teníamos un caso acá que una chica argentina que vivía en Estados Unidos, se hizo el estudio, salió que su hijo iba a ser portador de hemoglobina S, y obviamente la familia viene acá al laboratorio porque querían saber, bueno, de dónde venía esa aportación de la hemoglobina S. Vino la mamá, el papá, los tíos, y bueno, en realidad ninguno había sido sospechado de tener portación de hemoglobina S, y ahí pudimos encontrar que, bueno, era una herencia que venía por parte de su papá. A ver, vamos a mirar otros casos. Pregunten, chicos, interrumpan, que es más divertido. Este es otro caso. 53 de hemoglobina A, 3,1 de A2 y 43,6 de S. Bueno, vamos a mirar otras. Hemoglobina A, miren esta. A ver qué. Fíjense el nombre de esta paciente, Mayra Sinuang. Cuando nosotros recibimos esta muestra, nosotros nos dicen, mira, tengo una paciente que es de origen asiático, que tiene un hemograma de talasemia, pero que en realidad no podemos saber, digamos, qué es lo que tiene. Bueno, en ese caso, nosotros le dijimos, bueno, mandanos la muestra que nosotros vamos a ver qué podemos hacer, porque realmente, si bien estamos muy familiarizados con las beta-talasemias y las alfa, no tenemos experiencia con haber estudiado pacientes con portación de hemoglobinopatías de origen asiático. Y bueno, esa paciente vino, nos mandaron la muestra al laboratorio, vimos que tenía una hemoglobina A2 de 3,2, una A de 84,9 y una hemoglobina E de 11,5. Esta hemoglobina. Después pudimos hacer el estudio molecular. Nosotros tenemos dos formas de estudiar molecularmente estos pacientes. Uno sería la más simple, poder hacer esas PCR donde buscamos la mutación, que se llaman alelo específica, y la otra opción es, si no tenemos esa PCR disponible en el laboratorio, es amplificar el gen de la hemoglobina y secuenciarlo, buscar la secuencia, leer la secuencia, y después comparando en una base de datos con la secuencia patrón de la hemoglobina, poder, digamos, identificar cuál es la alteración molecular que tiene. Bueno, fue muy cómico porque, bueno, terminamos hasta pudiendo entender qué le pasaba a la paciente asiática. Pero bueno, fue nuestra única experiencia con hemoglobinas de origen oriental que tuvimos. Bueno. Hemoglobina C. Acá tendremos algo. Bueno, fíjense, esto es otra hemoglobina. Sí.
Una pregunta, ¿esta paciente cómo la siguieron? ¿Con PCR al final o secuenciación? ¿Cuál resultó ser? No, a esta paciente le tuvimos que hacer la secuencia. Pero la secuencia es una forma estándar de que vos puedas realmente, cuando vos no tenés la posibilidad de tener la PCR esa ya de algo frecuente en el laboratorio, digamos, o puede ser que vos, fíjate que acá te dice hemoglobina C o variante. Si vos le haces la PCR para hemoglobina C y no es C, es una variante, entonces vos ahí secuenciás. Y cuando secuenciaste podés encontrar con cualquier resultado, digamos, el que realmente tiene el paciente, que no es C, pero es otra. Y ahí lo que haces es contrastar con una base de datos. Una base de datos que es disponible y que está impregnada de un montón de resultados que las bases de datos se van nutriendo de toda la información que se va recopilando con cada vez más N de pacientes, ¿no? No sé, Andrea, si vos querés aportar algo. Andrea tiene mucha experiencia en buscar resultados en base de... Ah, estaba en otra cosa. Ah. Claro. Claro, y vos secuenciás y pones tu secuencia contra la base. Y ahí identificás, a ver, la alteración con, digamos, si una descripta o no descripta, y... Ahí está hablando Andrea. Poder evidenciar esas variantes, se han puesto a punto para poder evidenciar las variantes que son más frecuentes en nuestra población. Entonces eso hace que sea un modo de screening, de búsqueda, un poco más efectivo, y un modo de empezar a estudiar. Si no, la otra que te queda es eso, es muy limitante a la secuenciación. Obviamente los métodos son más complejos, son más caros, la secuenciación es más sencilla de hacer y implementar. Claro. Entonces esto de secuenciar y tener que parar de la secuencia de referencia, Perdón, yo no escucho nada. No se escucha. Yo escucho bajo. Lo que está comentando a Andrea, estamos en un lugar donde tenemos ruido y estamos con los barbijos. Pero bueno, lo que comentaba Andrea, a ver, ahí viene Andrea, ahí les puedo hablar más cerquita. Hola. ¿Se escucha ahí? No, les comentaba que, bueno, esto de poder estudiar con distintas metodologías también tiene que ver un poco con la frecuencia de las distintas mutaciones que están presentes en nuestra población. Entonces, de pronto, nosotros tenemos diseñado una PCR con un formato de ASO-PCR que permite identificar de forma más o menos rápida y fácil las mutaciones que son más frecuentes para la población que hay en Argentina. Y después ya, bueno, si ninguna de esas es, ahí sí se pasa a un método de secuenciación, en donde, bueno, es un poquito más complejo, más trabajoso, porque, bueno, lo que se hace es secuenciar una parte del genoma y compararlo con secuencias de referencia. Y ver dónde está la alteración y de esa forma uno establece puntualmente cuál es la alteración que tiene ese paciente. Y eso daría como el diagnóstico definitivo. Perfecto, ahí escuché darlo. Gracias. Bueno, esas serían las formas, terminar con la gracias Andrés, esa sería la forma de finalizar con la identificación molecular, ¿no?, de la alteración, ¿no? Ustedes fíjense que todas estas alteraciones, muchas de ellas heredables, ¿no? Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan es cómo nosotros, trabajando simplemente con un hemograma y con la visualización de un frotis, vamos incrementando el nivel de complejidad por pasos
que son bastante simples, porque hago el hemograma, después decido que necesito una identificación de las hemoglobinas y cuantificación de las hemoglobinas normales y anómalas o normales que están incrementadas, como en el caso de la beta-talasemia, y después termino haciendo el estudio con una identificación molecular, que puede ser por una PCR donde identifica la hemoglobina C, la hemoglobina S, o si no conozco, porque no son ninguna de las que conozco, secuencio. Pero siempre tengo la posibilidad de llegar a conocer dónde está la alteración. Porque la alteración me lo muestra la proteína, pero termino teniendo que hacerla con la identificación. Hoy las identificaciones son todas a nivel molecular. Hace unos años atrás, uno se quedaba con la proteica, porque decía, es beta-talasémico. Bueno, sé que es beta-talasémico por el hemograma y porque, bueno, vi que tiene la hemoglobina A2 aumentada. Pero hoy no, nos interesa, bueno, saber quién de la familia es beta-talasémico, y obviamente, cuando hay alguna alteración de este tipo, uno sabe que si hay dos papás que son con algún déficit en una hemoglobina, tienen 1 en 4 chances de tener un hijo con un cuadro más fuerte, más florido, que obviamente va a requerir hasta un trasplante de médula ósea. Eso ya, tenemos casos de pacientes que no lo han sabido, que han sido chiquitos, que nacieron y que requirieron transfusiones hasta que se sospechó, y bueno, se empezó a estudiar y obviamente se identificaron bien los cuadros. Después se vio que sus hermanitos, había algunos de ellos que tenían, eran portadores de talasemia, y bueno, se termina de identificar, y bueno, en el caso de que sea una talasemia mayor y que lleve mucha complicación a lo largo de la vida, hoy se pueden pensar en hacer un trasplante de médula ósea. Bueno, ahora vamos a comentar, ya que estamos viendo electroforesis capilar, cómo nosotros usamos esta tecnología, pero más que para estudiar hemoglobinas, para estudiar proteínas séricas. Uno de los temas que dentro de las patologías de adultos que tiene una frecuencia importante son los mielomas. En los mielomas múltiples ustedes saben que hay una expansión neoplásica de células plasmáticas que a lo largo de la vida siempre hay una situación premielomatosa, donde hay una gamapatía monoclonal, y donde a lo largo de los años se termina en un porcentaje determinado de evolucionar a un mieloma múltiple. Esos pacientes tienen la médula o determinados lugares, porque puede haber expansiones extramedulares, de células plasmáticas o plasmocitomas. Nosotros, digamos, esos pacientes tienen infiltración en ósea, entonces van a hacer que a veces el diagnóstico se haga a partir de una fractura, que, no sé, una mujer que dice que siente una fractura patológica en una cadera, y a partir de ahí se cae y rápidamente tiene fragilidad ósea, y donde se hace un estudio de imágenes, se ve que todo el hueso está infiltrado por un tejido que lo ha reabsorbido. En esos casos se hace una punción de médula ósea, se identifica por citometría de flujo las células patológicas y también morfológicamente, y en el suero de ese paciente se van a buscar el componente monoclonal que se va a identificar, y luego se va a hacer un criterio de seguimiento de la enfermedad. Cómo debuta con una cantidad determinada de paraproteína,
cómo esa paraproteína va decayendo a lo largo del tiempo y luego cómo esa paraproteína vuelve a incrementarse cuando el paciente empieza a recaer. ¿Mm? O sea que es un buen criterio de poder seguirlo, tener disponible un método tan simple como hacer una extracción de sangre y tener un método cuantificable de un marcador de la enfermedad. ¿Mm? Habitualmente para los mielomas se hace el proteinograma, la identificación del componente monoclonal, la cuantificación de las inmunoglobulinas, porque hay una de ellas que es la que está alterada, GA, hay pocos que son IgM, pero puede haberlo también, y hay veces que no hay paraproteína visualizable en el proteinograma, y sí hay cadenas, hay mielomas que son a cadenas libres livianas, capa o lambda. En ese caso, lo que nosotros hacemos principalmente es seguirlo por este aparato que le habíamos mostrado hoy, que es el inmunoturbidímetro. Bueno, vamos a mirar ahora de esas. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Evangelina, una pregunta. Dijiste que los pasos que se hacían generalmente para mieloma múltiple eran primero proteinograma, después de identificación del componente monoclonal y después ¿cuáles eran? Una vez que vos, digamos, en el momento del diagnóstico, vos tenés un paciente que te van a pedir seguramente una rutina que va a ser un hemograma, va a ser una función renal, porque cuando vos tenés esa paraproteína, habitualmente hay deterioro de la función renal, entonces le vas a hacer creatinina y urea, y también lo que vas a hacer es ver cómo está la reabsorción ósea, entonces vas a hacer calcio, porque esos pacientes es importante saber cuál es el estado del compromiso óseo que tienen. Eso con respecto a lo general. Con respecto a la enfermedad, vos vas a hacer, si hay falla renal, es importante saber cómo le da la albúmina en el proteinograma, y después vas a hacer la cuantificación de todas las proteínas séricas que tenés. Pero muy importante va a ser que identifiques el componente monoclonal. Vamos a mirar. Bueno, yo voy a usar acá un paciente, que es un querido paciente que ya no está más con nosotros, pero que realmente observen la cantidad de proteinogramas que le hicimos a lo largo de su evolución. Muchísimo. Bueno. ¿Cuántos años? Y tuvo más o menos de su mieloma unos, y creo que 12 años más o menos. Grande. Es así. En los pacientes jóvenes, los mielomas pueden ser muy agresivos. Hemos visto mielomas en pacientes de 34 años. Y en los pacientes añosos son menos agresivos. Entonces, estos son datos importantes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que al paciente joven uno va a tener que buscar los mecanismos de identificación tanto de la enfermedad como de los factores pronósticos para poder darle la mejor opción terapéutica, que pueden ser terapias, inmunoterapias o un trasplante. En cambio, en un paciente añoso, dependiendo la edad y el estatus, uno va a tener que ver cuál es su mejor opción. Hay veces que que el paciente puede soportar una quimioterapia, y veces que no. Fíjense que yo les comentaba que los mielomas siempre generan deterioro de la función renal. La función renal se va deteriorando a lo largo de la vida de las personas. Entonces, lo que uno tiene más lo que le produce la enfermedad. Bueno, fíjense, acá tenemos, por ejemplo, un
proteinograma. Este es el proteinograma de la celulosa, que lo vemos acá. Tanto las proteínas totales, que esto es un parámetro que nosotros no lo tenemos del aparato de capilar, sino esto lo hacemos cuantificado por un método cuantitativo, el Biuret, que se hace en el aparato de química clínica. Se cuantifican las proteínas totales y ese dato yo lo tengo que incorporar a mi programa para que pueda, de esa forma, darle valor cuantitativo en gramos por decilitro a cada uno de los piquitos que tiene acá. Porque volvemos a hacer lo mismo. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar que todo esto es mi 100%, el área bajo la curva, y después lo va a referir, cada nadir le va a decir qué porcentaje, observen, la albúmina representa un 42%, pero como yo le di los gramos por decilitro que tiene totales de proteína, me va a calcular ese 42,4% cuántos gramos por decilitro representa la albúmina en mi muestra. Lo mismo hace con las alfa 1, alfa 2, y yo voy viendo si ese valor porcentual y en gramos por decilitro está en el rango normal en mi paciente. ¿Se entiende? ¿Hay alguna? Puede ser, claro, otra cosa. Bueno, ¿me siguen, chicos? Sí, la seguimos. Bueno, ¿qué pasa? Nosotros dijimos que la albúmina era uno de los factores que se podía alterar por la función renal. Observen, este paciente tiene 42,4% porcentual, ya tiene una albúmina un poquito baja. Y fíjense que el absoluto es de 2,8 gramos por decilitro, cuando yo sé que el rango normal está entre 3,4 y 4,2. O sea que hay una albúmina un poquito baja. Pero bueno, este es un paciente que yo sé que tiene un componente monoclonal, que acá lo estoy marcando. Esto es albúmina, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. Esta gamma es una gamma corta, donde veo que acá hay un piquito. Este piquito que yo les pongo acá es el que me está cuantificando acá abajo. Dice que el 7,1% representa mi pico y que ese pico lo cuantifico en 0,47 gramos por decilitro. Como yo de este paciente conozco a qué inmunoglobulina corresponde esto, ustedes saben que acá están corriendo al IgG, IgA, IgM, IgD y IgE. O sea que yo acá tengo todas las gamma globulinas. Pero ¿qué pasa? En los pacientes con mieloma, dependiendo de la situación que sea del paciente, puede ser que la médula esté invadida por las células patológicas y que yo tenga un déficit de gamma globulinas normales. ¿Por qué? Porque esa médula no está funcionando correctamente. Y esto seguramente viene de un tiempo de evolución. ¿Se entiende? Por otro lado, los cuadros de mieloma tienen un freno que se llama parestesia inmunológica, donde los pacientes habitualmente se ve un freno en la generación de inmunoglobulinas. Bueno, lo importante es que yo este piquito lo pueda cuantificar y que este piquito, estos 0, gramos por decilitro, tengan una correlación buena con la cuantificación de la inmunoglobulina que yo estoy haciendo por mi método inmunoturbidimétrico o nefelométrico. Yo tengo que tener un parámetro que sea similar. Fíjense. Bueno, vamos a mirar. Esperen un poquito que me voy a cerrar un poco para poder mostrarle más resultados de este paciente.
Bueno, yo les dije que nosotros por un lado podíamos hacer la inmuno, el proteinograma electroforético y que podíamos tener dos formas de identificar el componente monoclonal. Uno podía ser usando un método que se llama inmunotyping, que es usando la misma estrategia de electroforesis capilar, y el otro, que es el tradicional, es haciendo la corrida en agarosa. ¿Mm? Esperen que voy a buscar uno que sea un inmunotyping que sea más clarito. ¿Mm? Esperen. Bueno, a ver. Este es una inmunotyping normal. Este es una paciente, fíjense que acá, digamos, la estrategia que tiene el aparato para hacer una identificación de un componente monoclonal es primero hacer una corrida electroforética y luego usar antisueros que los corro y los voy solapando, hago overlay. Tengo un antisuero G, un antisuero A, un antisuero M y uno kappa y uno lambda. Ahora les voy a mostrar el carrusel de los antisueros. Y lo que hago es hacer, por ejemplo, el proteinograma negro, que es el basal, y luego voy poniendo los los proteinogramas que genero haciendo la sustracción. Fíjense, cuando yo hago el proteinograma y sustraigo la inmunoglobulina G, fíjense que acá lo que hace es, el azul, tengo un proteinograma que es levemente sustraído. Ustedes saben que la inmunoglobulina G es la mayoritaria en un suero de un paciente normal. Pero yo veo que acá no hay ningún componente monoclonal que se abstrae, sino que lo hago en toda la zona de las gamma globulinas. Veamos qué pasa con la A. La A, lo mismo, no hay una sustracción importante. La M tampoco, porque observen lo que pasa. Fíjense, acá se sustrajo la M, que la M está más en este lugar. Y luego cuando miro qué pasó con kappa y con lambda, veo que hay una sustracción de kappa y otra de lambda. O sea que yo puedo decir que en este paciente no detecté ningún componente monoclonal. Esto es un proteinograma policlonal normal. Esto sería el proteinograma de cualquiera de nosotros. ¿Se entiende? ¿Ustedes, chicas, lo entienden? ¿Me siguen con el fundamento? ¿O más o menos? ¿Vos, Tania? Sí, Esto no sé si vos habías visto alguno de estos. no, alguna vez que hemos hecho algún Ateneo, hablamos de inmunotyping, sí, hicimos como un... Está. Bueno, esto es una técnica que lo que hace es que el suero, el antisuero, me sustrae, me saca, me baja, me abstrae el probable componente monoclonal. Cuando yo hago una inmunofijación, lo que hago es que uso antisueros que se van a generar una red antígeno-anticuerpo, componente probablemente monoclonal con el antisuero que yo le doy, y veo si hay precipitación en algún lugar, pero en el gel, en la garosa. Yo acá lo veo sustraído. Bueno, este es el normal. Disculpen que yo les tengo que ir mostrando resultados de pacientes, ¿no? A ver. Quiero mostrarle alguno. Este es otro normal. No, tiene una bandita, pero es muy chiquita. Quiero mostrarles uno que sea...
más. Fíjense, acá tengo un paciente que tiene un componente monoclonal de 0,25 y el componente gamma es un componente bastante ancho. Todos los que están haciendo la materia vieron proteinograma en alguna materia, ¿no? Ah, en clínicos 1. O sea que, bueno, todos tienen clínicos 1 hecho. Bueno. Observen, este es el lugar de las gamma. Y fíjense que en las gamma hay algo que salió y solito. Pero ¿qué veo yo? Que el componente gamma representa un 16%, pero de ese 16%, solo un 3,9% representan el componente monoclonal. O sea que este paciente, teóricamente, o es un mieloma que está tratado y ya reconstituyó su componente monoclonal, o la situación inversa puede ser que sea un paciente que tiene únicamente un componente monoclonal que yo voy a tener que seguir a lo largo de su vida. Porque, ¿qué pasa? Desde que aparecieron todos estos métodos, yo creo que siempre le hacemos hincapié mucho a los clínicos, que es muy importante que ellos pidan proteinograma, porque hoy por hoy un proteinograma en un paciente de más de 50 años puede hacer que un mieloma sea descubierto cuando clínicamente todavía no tiene un gran compromiso óseo o de una insuficiencia renal. Ustedes piensen que antes el paciente hacía la insuficiencia renal, entraba en diálisis y diagnosticábamos el mieloma. Hoy por hoy, teniendo estos métodos, en los controles clínicos, si el clínico o el médico generalista le pide un proteinograma, realmente lo pueden identificar fácilmente y estamos en un paciente mucho menos clínicamente comprometido. ¿Se entiende? Sí, Evangelina, ¿podés repetir cómo eran los valores de gamma y cuánto era del componente monoclonal para más o menos tener idea? Bueno, fíjate, una gamma normal está entre 10 y 19%. A ver, espérame un minutito, te tengo que preguntar algo. Bueno, no alcanzamos a ver COVID, que ahí estaban haciendo COVID. Bueno, el tema es así, disculpen chicos. El valor de referencia para gamma es entre un 10 y un 19% porcentual. Este paciente tiene 16,3. Cuando yo miro el proteinograma de él, ven que yo en el macroscópico no soy capaz de ver esto, porque la observación del ojo humano no lo puede detectar, pero sí lo detecta la capilar. Y esto representa, digamos, tiene de gamma un 16,3. Si yo esto no lo veo, yo digo, es normal, porque está dentro del rango normal. Y cuando lo mido cuantitativo, fíjense que el normal es entre 0,6 y 1,30. Si lo cuantifico en gramos por decilitro, ¿cuánto le dio? 1,04. Pero ojo, ¿qué pasó? Yo detecté algo que no es normal, si bien acá no lo veo. Y fíjense que eso no es normal en un proteinograma, porque eso es un componente monoclonal, y lo cuantifico, y me da el 3,9% de mi 100%, del área bajo la curva, representa 0,25 en gramos por decilitro, y este valor es el que yo voy a seguir, porque este paciente le voy a pedir dentro de 2 meses otro proteinograma, y voy a volver a cuantificar esto. ¿Se entiende? Claro, lo cuantifico y veo si hay un aumento, tengo que empezar a preocuparme.
Exactamente. Bien. Sí. Claro, es en rango normal, pero es rango normal cuantitativo, pero no cualitativo, porque no está bien que yo tenga esto. ¿Mm? Esto es, en un paciente que no tiene otro antecedente, esto sería una gamapatía monoclonal de significado incierto. Que lo que voy a hacer seguramente, a ver, este es un paciente joven, lo que voy a hacer es hacerle una médula para ver si es, digamos, cómo está representada las células plasmáticas en esa médula ósea. Le van a hacer citometría, le van a hacer quizás separaciones para sorting, para ver qué características genéticas tienen esas células y quedarme tranquilo o no. Exactamente. Esto es monoclonal. No siempre lo monoclonal quiere decir neoplasia. ¿No? Puede evolucionar a mieloma. Puede evolucionar a mieloma, sí. Pero lo que, a ver, vamos a buscar otro paciente. ¿Eh? A ver, la voy a buscar. Bueno, fíjense. Entonces es la relación capa sobre lámina, ¿puede ser? Sí, A ver, exactamente. Bueno, fíjense una cosa. Bueno, la relación capa-lambda ya no tiene peso. Perdón, no. Albúmina globulina, te estaba diciendo. La relación capa-lambda es muy importante. ¿Por qué? Ahora vamos a charlar esto. La relación, digamos, si yo tengo un componente monoclonal, voy a tener una que es la clonal, que va a ser capa o va a ser lambda. Cuando tengo una población policlonal, tengo un rango normal, que es hasta 2,5 capas sobre lambda. Si yo ese rango estoy fuera del rango normal, ese es un parámetro con mucha sensibilidad que a mí me sirve para el seguimiento. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? No, pero no sé qué suena. ¿Estará tratando de entrar alguien? No, capaz que yo tengo el WhatsApp web. A ver, espera. No. Ah, sí, bueno. 64. Bueno, vamos a ver este caso, que este caso es un caso, fíjense, este es un caso de una paciente joven que debuta a los 40 años, se hace un proteinograma y encuentra este proteinograma, porque se lo hace en celulosa, bioquímica, y encuentra un componente acá y otro componente acá. Entonces viene al laboratorio nuestro y me tira su corrida, digamos, me tira un vidrio y me dice, ¿qué opinas de esto? Y le digo, ¿y de quién es? Mío. Bueno, le digo que te tenés que hacer una médula. Hace muchos años atrás, era compañera mía de residencia. Gracias a Dios. Bueno, esta paciente tiene, fíjense, una albúmina normal, alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2 que no se pueden discriminar, pero acá en beta tiene un componente monoclonal y en gamma tiene otro componente monoclonal. Y a su vez tiene gamas policlonales normales. Esto lo pudimos ver porque nosotros le hicimos la inmunotyping. Esta paciente tiene un cuadro de una crioglobulina que le produce en el invierno mucho dolor, una enfermedad autoinmune. Pero esa enfermedad autoinmune se ve acompañada de estos dos componentes monoclonales. Fíjense, en las gamma tengo 12,6, estoy en el rango normal. 0,80, estoy en el rango normal. Acá tengo los rangos normales. Acá tengo los porcentuales. Pero cuando yo identifico los picos, tengo un pico de 1,12 y otro más pequeño de 0,33. Estamos en la misma situación. Esto a mí me posibilita poder hacer un seguimiento cuantitativo en una paciente que de otra forma,
con un método menos sensible en la cuantificación, hubiese sido muy complejo. A ver, esperen que quiero buscar un informe. Muchas veces lo que hacíamos con ella, como conocíamos el cuadro, era trabajar, fíjense lo que hacíamos, trabajábamos en la muestra entera, los dos componentes monoclonales, siempre en el mismo lugar, históricamente en el mismo lugar. Pero como nosotros sabíamos que tenía una crioglobulina, lo que hacíamos es hacer el proteinograma poniendo su suero en la heladera y centrifugando en una centrífuga refrigerada. Entonces lo que hacíamos es tener un crío precipitado y un sobrenadante. Precipitado. Fíjense, cuando yo trabajaba con el precipitado, el pico 2 era mucho más significativo. O sea que lo que a ella le producía la enfermedad era el pico 2, que lo veo en el precipitado. Fíjense qué clarito está ahora acá. Ese pico 2, el precipitado, tiene muy poca albúmina, pero sí tiene mucho, obviamente, el precipitado, que es lo que yo trataba de separar cuando lo metía en la heladera. Y el sobrenadante tiene poco pico 2 y aumento el pico 1. En el sobrenadante, obviamente, lo mayoritario va a ser albúmina, porque la albúmina está, digamos, a temperatura de la refrigeración no se precipita, está soluble. Entonces yo en el sobrenadante tengo albúmina y tengo el pico 1, que no le producen nada a ella, clínicamente, porque yo lo que trato de buscar es ¿qué justifica que la paciente cuando está en situación de frío, ella es para vivir en el Caribe, no es para vivir en el invierno de Argentina, tenga un síndrome de Raynaud? Era el pico 2. Entonces lo que necesitaba es tener un tratamiento un tratamiento inmunomodulador para que este pico 2 baje. Ella recibió lenalidomida, que es un inmunomodulador que se usa para determinadas patologías, se usa para la terapia del mieloma, y se logró que ella, este pico 2, disminuya y que no tenga clínica durante largos periodos de tiempo viviendo acá. Después, estas patologías son patologías que van y vienen. Después deja durante un tiempo la lenalidomida y después se vuelve a sentir sus clínicas del síndrome de Raynaud y se vuelve con otro esquema de tratamiento con lenalidomida y bueno, se va haciendo distintas estrategias para que pueda tener la menor clínica posible durante los inviernos. Pero este caso me resultó muy interesante mostrárselo porque sencillamente escuchando lo que le pasa a la paciente y trabajando con su médico clínico, con su médico hematólogo, buscamos la forma de poder interpretar qué tenía, únicamente haciendo algo tan simple como precipitando digamos, el componente, digamos, lo que se le precipita a ella, que es el pico 2, y haciendo 2 proteinogramas adicionales. ¿Alguna pregunta? A ver si encuentro algún typing de ella acá. Typing, acá está. Bueno, observen. Este es el inmunotyping, fíjense, del año 2012, debe ser uno de los primeros que hicimos. Fíjense que no sabíamos ni ponerle los datos al programa. Pero bueno, lo que nos interesaba era interpretar qué le pasaba a esta paciente. Este es el proteinograma normal de ella. Pico 1 en las beta, pico 2 en las gamma.
¿Mm? Cuando hago G, observen, se abstrae, yo creo que este ejemplo es muy clarito, se abstrae muchísimo la G. O sea que acá realmente veo cómo esto es una G, esto también es una G, porque fíjense que este pico se abstrajo. Lo que pasa que acá tengo las beta. O sea que acá yo puedo decir que en las beta corre una G, pero yo tengo otras cosas que corren en las beta, otras proteínas, porque esto es una electroforesis de proteína. La transferrina corre en las beta. ¿Mm? O sea que lo que se abstrajo es G, y lo que no se abstrajo, esto que tengo acá, son las otras beta proteínas. ¿Mm? Alfa 1, alfa 2 y betas. O sea que yo puedo concluir de esto que la paciente tiene dos componentes monoclonales que son G. Fíjense, cuando miro qué pasó con la A, no se abstrajo nada. O sea que A no son. Cuando miro qué pasó con la M, no se abstrajo nada. No son M. Sí, exactamente. Concluyo que son G. ¿Se entiende? Cuando voy a ver qué pasa con kappa y lambda, fíjense, el mayor componente monoclonal de ella es kappa y el menor es lambda. Cuando yo miro la médula ósea de ella, puedo encontrar células plasmáticas que hay células plasmáticas aberrantes que corresponden a las que generaban este componente monoclonal, que son lambda intracitoplasmático, y las que generan este componente monoclonal, que son kappa citoplasmático. Y además encuentro células plasmáticas normales que corresponden a las que generan sus gamma globulinas normales, que ven que acá hay un residuo normal del que tenemos todo. Bueno, ella las tiene también. ¿Mm? Esto lo pueden ver mucho más fácil en este gráfico, que es muy simple la sustracción, ¿no? ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, a mí me parece que es importante mostrarles por ahí estos casos y estas técnicas que por ahí no son frecuentes que estén disponibles en todos los laboratorios. En el Hospital Pena nosotros tenemos un minicap igual a este, pero no tenemos la posibilidad de hacer esta técnica, porque la técnica esta realmente es costosa. Por eso es que se hace tanto la parte de agarosa. ¿Mm? Pero bueno, la agarosa realmente es muy buena, es la que está muy difundida en el mundo, pero esto se va a cambiar por esta técnica. ¿Mm? Y me parece que a nosotros nos ha resuelto realmente en casos como estos, una fácil interpretación que quizás si hubiésemos estado con agarosa no hubiese sido tan fácil porque por ahí es más para gente más experta. ¿Mm? Tania, vos, después búscate la citometría, la tenemos graficada. Este es el que tiene Mónica dos Katz. clones. Sí. Yo me la acuerdo, una de una cadena y la otra de Sí. No, Claro. de cara, de verla. De verla. Sí, la tengo en la cara. Sí. Bueno, hace menos de un año le volvimos a hacer una médula y los dos clones están intactos. Sí, lo busco para la Bueno, sí, porque están graficados, guardados de históricos. Creo que si lo pongo en citometría aparece. Pero bueno, esta paciente, fíjense, en el año 2012, yo creo que el último ingreso que tenemos de ella es de hace poco y sigue intacta. Ha recibido tratamiento por su síndrome de Raynaud, pero estos dos clones no evolucionaron a lo largo del tiempo. Se ha comido dos médulas, porque le hicieron una en el 2012 y otra hace poquito, y realmente este es un caso típico que hay que conocer lo que el paciente tiene y hay que hacer watch and wait mientras se pueda. Seguirlo, midiéndolo, conociéndolo, pero mirándolo, sin tomar actitud terapéutica, el médico tratante obviamente, hasta que realmente no sea necesario. ¿Mm? Se controla, mira, a ver, te lo voy a decir, porque dentro del programa nuestro, a ver,
Limpiar. No sé ni quién está acá. Incluso los clones eran distintos, uno era 56 positivo y el otro Sí. negativo. Bueno, acá la última vez que entró al laboratorio nuestro, fíjense, desde el año 2020 al 2021 entró una sola vez y ahí seguramente tiene todo. Acá le hicimos un inmunofenotipo y un estudio citogenético. O sea que acá, fíjense, del año 2012 la volvimos a estudiar en el año 2021. ¿Por qué? Porque nosotros la íbamos siguiendo con el componente monoclonal y esto, y realmente no era necesario volver a estudiarla. ¿Mm? Y también siempre le hacemos las cadenas libres livianas, porque lo que vos decías hoy, hay que ir siguiendo cuál es su normalidad para el radio. Yo lo hago en las proteínas por la identificación y cuantificación de los picos, y sabiendo cuál es kappa y cuál es lambda, ¿m? Fíjense, esta es la kappa y esta es la lambda, yo veo cómo le da la relación, porque cuando vos haces kappa y lambda totales, libres, cuantificadas, vos haces la libre de los componentes monoclonales, pero también si hay alguna fuga, porque hay evolución de su población patológica, que no se ve representada por las proteínas, yo lo puedo seguir por la cadena libre. Es como que veo con una lupa mucho más fuerte. ¿Se entiende? Puedo tener una evolución de celular, o sea que le va a dar clínica, que no lo estoy viendo en las proteínas esta, y lo veo con una proteína más sensible que son las cadenas libres livianas. ¿Mm? Bueno. Estas eran las que hacíamos precipitadas, sobrenadantes. ¿Mm? Bueno, vamos a volver al caso. Bueno, y a ver, ella, a ver si no está esto. Acá hay otro typing. Ah, no. No, este es el informe del de ella. Fíjense, los 15.000 son del año 2012. Y este es el último, debe ser uno de los últimos. Ah, este es del 19. Fíjense, del 19, desde el 2012 al 19. Y sigo con valores muy cercanos. Un componente monoclonal de 1 gramo y un segundo componente de 0,33. Ustedes se acuerdan que el que le provocaba el síndrome de Raynaud era este. O sea que este es un momento donde ella no debería tener gran compromiso de crioglobulinas. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a volver al caso de acá. ¿Alguna acotación, Tania? Que vos manejás otro. No, porque no me acuerdo, la guía no le hicimos a ese paciente nosotros, pero sí me acuerdo que le hicimos la citometría. Está buena para verla. Si no, me puedo ir a escuchar, la busco y... Capaz que a ver, vamos a ver si la puedo encontrar. No, que capaz que la puedo mirar. Capaz que la puedo encontrar acá, mirá. Espera un poquito. Tengo fe que encontremos los gráficos acá, mirá. Una citometría. La del 2012 debe estar acá. Y si no, en informes leves, ahí con los antecedentes, ahí a veces está... Sí, porque le hemos llevado en varias presentaciones la hemos tenido. Porque aprendimos tanto con esta paciente. Y la verdad que la tenía. La idea es que ustedes puedan dimensionar cómo se estudian los pacientes, cómo uno se independiza del pedido médico,
porque ustedes imagínense que cuando nosotros empezamos a jugar, que le metemos el suero en la heladera, o lo metemos y lo centrifugamos y lo precipitamos y lo volvemos a alargar, es porque en realidad queremos tratar de ir entendiendo mejor el cuadro clínico, y no nos quedamos únicamente con el pedido médico. Nosotros muchas veces pensamos y lo que hacemos es tratar de ver cómo se puede terminar de bien estudiar el paciente. ¿Mm? Ahora voy a ver si aparece acá los gráficos. ¿Me puedo sentar? Sí. ¿Estás bien? Sí. Sí, estás cansada. Ya termina, está rastreando algo, chicos. A ver si nos aparecen esos gráficos. ¿Alguna duda? Están cansados ya todos. Están conectados, ¿no? A ver. Están agotados ustedes. Ahí está. A ver. Ay, no, a ver, ahora vamos a buscarlo, a ver si lo encontramos. ¿Encontraste? No, yo querría ver la citometría. Eso es un Word que yo creo que lo hemos... Acá no lo encuentro. Mirá. Sí. A ver, este, ¿será? Ah, ¿lo tenés? A ver. A ver esto. Ah, mira, este es un resumen de historia clínica. A ver, lo abrimos a... Ah, ¿y lo tenés graficado? Dale. 11.36. Este. Bueno, como para corroborar lo que vimos en la, digamos, ustedes vieron que la paciente se hace un control, encuentra que tiene unas bandas que hay que identificar, nosotros le hacemos el proteinograma y el inmunotyping y encontramos que una es kappa y otra es lambda. Entonces, como es una paciente de 40 años, el hematólogo le propone hacer una médula ya en el año 2012. Y esta es la citometría de ese momento. La citometría de flujo es una técnica que ustedes vieron algo en Clínicos 2, que para nosotros es la forma de ver las células, como las vería un hematólogo en un frotis, nosotros las vemos en el citómetro. Esto es una muestra de médula ósea, donde lo que estamos viendo es un marcador panleucocitario, el CD45, y después granularidad, Say-Scatter. Estos son los eritroblastos, estos son los linfocitos, monocitos, granulocitos, y nos vamos a detener en mirar las células rojas. Esas son las células que a nosotros vamos a tratar de identificar y ver qué pasa con eso. ¿Mm? Fíjense, en el 38, el marcador de células plasmáticas, tenemos algunas rojas y algunas rosa, fucsia. Cuando nosotros seguimos viendo marcadores, este es otro marcador de células plasmáticas, las dos tienen 138. Cuando miro el CD56, una población tiene 56 y otra no lo tiene. ¿Mm?
únicamente sigan lo que les voy mostrando. El resto gris es que en este momento, en este análisis, a mí no me interesa. Como estas células comparten un poco el lugar con los eritroblastos, es que yo marqué eritroblastos ahí. Bueno. Otra de las preguntas que me hago, ¿cómo son esas células para el marcador CD19? Que el marcador CD19 es un marcador PAN-B. Las células plasmáticas aberrantes habitualmente podrían no tenerlo y a medida que van evolucionando a llegar a plasmática lo van perdiendo, cada vez tienen menos. Pero es un marcador que lo tenemos ontogénicamente desde la célula inmadura CD34 hasta cuando sos plasmocito. Bueno, fíjense acá, las marcamos a las dos, las fucsias y las rojas. Estas rojas me hacen mucho ruido. Cuando yo únicamente quiero ver qué pasa con las células plasmáticas de este paciente, me encuentro con esto, que hay una célula, acá solamente veo plasmáticas. Veo que hay algunas plasmáticas que son lambda, que son estas, y hay otras plasmáticas que son kappa, que son estas. Pero ¿qué sabía yo? Que dentro de mis clones había un clon kappa y otro clon lambda. O sea que, si yo supusiese que las células plasmáticas son todas normales, yo podría decir, bueno, esta paciente es normal, tiene un poco de kappa y un poco de lambda, que es lo normal. Pero esta paciente tiene un poco de normal, pero tiene un componente monoclonal kappa y otro lambda. O sea que yo tengo que encontrar 4 poblaciones. Una normal kappa, una normal lambda, una patológica kappa y una patológica lambda. Bueno, y es un poco lo que encontré. Cuando yo veo acá, por 38, las células plasmáticas normales tienen mucho 38, que son las fucsia, pero las patológicas tienen una intensidad menor de 38. Ven que acá tengo las azules y las rojas. Cuando yo la miro intensidad de fluorescencia, intensidad de expresión de la proteína, podría decir que acá tengo las patológicas y acá con más intensidad tengo las normales. Entonces, me vuelvo acá y veo las azules lambda son las patológicas, las rojas kappa son las patológicas y las fucsias son los residuos normales policlonales, que también los estoy viendo acá, en el contexto del resto de mi población. No se hagan problema porque muchas veces vamos a volver a gráficos de este estilo, viendo distintas patologías, en cómo pega la citometría para poder identificarla. Cuando miro acá, fíjense CD19. Yo les comentaba que las células normales tienen CD19 y las clonales habitualmente no tienen CD19. Y fíjense que las azules y las rojas no tienen CD19, siendo acá el marcador. Esto es no tener y esto es tener. Las rojas tienen 56 intenso, las normales violetas no tienen, las fucsia. Las patológicas sí tienen, estas tienen menos. Lo que yo hago es identificar poblaciones normales y patológicas de acuerdo a la expresión proteica de determinadas